Buenas tardes, mi nombre es Patricia Sánchez, soy técnica en podología. Quiero primeramente agradecerle al Centro Cultural FUCAC por permitirme estar acá presente. Estoy muy contenta de poder expresar este taller junto a ustedes. Quiero comentarles un poquito que vamos a hablar del tema de pie diabético. Vamos a hacer primero una aclaración que es muy importante para adentrarnos en este tema. Existen dos profesionales capacitados en el abordaje del pie diabético, que somos los técnicos en podología médica y los técnicos pedícuros. Ambos estamos habilitados por el Ministerio de Salud Pública para poder abordar lo que se trata el pie diabético. Luego hay cursos de esteticistas que también reciben el título de podólogos, que en realidad son cursos de 3 a 6 meses y abarcan más que nada el tema de la estética. Eso es un punto importante a tener en cuenta a la hora de que un paciente que presenta diabetes y se complica un poquito más el caso cuando tiene pie diabético, ahora lo vamos a ver, asista a alguien que realmente esté habilitado para poder atenderlo adecuadamente. Bueno, el pie diabético. La Organización Mundial de la Salud establece que 422 millones de adultos padecen diabetes. Esto es, 1 de cada 11 personas a nivel mundial presentan esta enfermedad. Este afiche lo presentaron en el año 2018, o sea, el año pasado, está bastante actualizado. 3.7 millones de pacientes con diabetes que tenían en el momento del fallecimiento y mantuvieron durante cierto periodo previo a fallecer la glucemia alta, 3.7 millones en esas condiciones fallecieron el año pasado. A eso se le suma 1,5 millones de pacientes con diabetes que tenían en realidad la glucemia normal. O sea que estamos hablando de 5.2 millones de personas que fallecieron el año pasado en el mundo a consecuencia de diabetes. ¿Qué nos muestra también en el afiche? Los principales tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no genera la insulina, que son los pacientes que conocemos como insulinodependientes. Tenemos diabetes tipo 2, que en realidad el cuerpo genera insulina, pero no funciona adecuadamente. Y la diabetes gestacional, que es en realidad una condición temporal que se da en el periodo de embarazo. De todos modos, esa madre queda propensa a futuro a contraer diabetes. Las consecuencias de la diabetes afectan en realidad a varios órganos del cuerpo y puede producir accidente cerebrovascular, alteraciones en la vista, o puede llegar a la ceguera inclusive, ataques cardíacos, insuficiencia renal crónica, inclusive amputaciones de miembros inferiores, que ahí es donde también estamos nosotros los podólogos en el equipo de pie diabético. Además, esto incrementa el riesgo, la diabetes incrementa el riesgo de muerte prematura. Bien, en la situación uruguaya se sabe que el 16,2% de la población tiene diabetes, presenta diabetes. El 20% de esta cifra desconoce que padece esa enfermedad. Y esto es un problema y ahora lo vamos a ver por qué. Bien, a nivel mundial, entre el 8 al 10% de las personas que padecen diabetes presentarán lesiones en el correr de su vida en los pies. Entre el 5 y 10% de estas personas van a tener seguramente alguna parte de sus miembros inferiores amputados. El 20% de las hospitalizaciones en pacientes diabéticos son por lesiones en los pies. Se sabe que las úlceras diabéticas son responsables aproximadamente del 85% de las amputaciones. Y se espera que el 50% de los amputados fallecerá dentro de los próximos 3 a 5 años luego de la primera amputación. O sea que estamos hablando de que es algo grave. Realmente son cifras muy importantes. Por eso estamos acá, para tratar de informar, inculcar la prevención. ¿Qué es el pie? Bueno, el pie es una parte del cuerpo que comienza en el tobillo, termina en los dedos, contiene 26 huesitos, que en realidad vamos a ver por qué podemos decir que contiene 28, lo vamos a ver más adelante.
Estos pies nos permiten caminar, nos permiten estar de pie. Estos huesecillos están distribuidos en 3 regiones básicas, que son el tarso, metatarso y las falanges. Entonces aquí vemos en la imagen que presentamos la parte del tarso, que es todo lo que está colorido, ¿tá? En donde tenemos el hueso del calcáneo, que es la parte del talón, que es, aquí tenemos el apoyo, la parte del astrágalo, que articula directamente con lo que es la pierna, tibia y peroné. Tenemos el cuboides y escafoides, que son estos que vemos acá, cuboides y escafoides. Las cuneas, que articulan con estos huesitos largos, que son metatarsos, de ahí el nombre de zona metatarsal. Recordamos, tarso, metatarso y falanges. Las falanges tenemos que de la segunda falange, segundo dedo al quinto dedo, contiene 3 falanges. El primer dedo contiene 2 falanges. A modo de comentario, en esta articulación metatarso-falángica es que ocurren los alus valgus, o denominados también juanetes. Me importa que mantengan esta imagen. Esta zona de acá, que yo la voy a nombrar más adelante, se llama cabeza de metatarsiano, que articula con la primer falange del dedo grande, el dedo gordo, primer dedo. ¿Sí? Otra forma de agruparlos es en lo que se llama retropié, medio pie y antepié. Vemos en imágenes radiológicas la distribución de los diferentes huesos y acá lo que les decía de los 28 huesos. ¿Qué pasa? Acá vemos bien que hay 2 huesecillos que se les llama huesos sesamoideos, que son variantes anatómicas que ocurren en el pie y que en realidad, ¿qué pasa? Generalmente son variantes anatómicas y que hay varios que pueden aparecer o no en el pie. Por eso en realidad no se contemplan tanto a la hora de mencionarlos. Pero sí estos 2 están siempre presentes y colaboran también en lo que es la marcha del ser humano. Tenemos el par radiológico, que es el frente de pie, y la oblicua, que en la oblicua es donde más logramos ver desplegados todos los huesitos y las articulaciones. Después tenemos el perfil, que en realidad este es más a nivel traumatológico, que nos permite valorar, en el caso de fracturas, para dónde está desplazada la fractura, si para arriba o para abajo. Nos permite valorar el arco plantar, si es un pie cabo o un pie plano, entre otras valoraciones, inclusive posquirúrgicas también. Bien, vamos a relacionar la diabetes y el pie diabético, porque no son lo mismo en realidad. El pie diabético es un síndrome de que padecen los pacientes, que exclusivamente los pacientes que tienen diabetes. ¿Tá? Cuando decimos pie diabético no es un pie sano de un paciente que tiene diabetes, es un pie patológico y ahora lo vamos a ver. Diabetes, altos niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? Bueno, de aquí vemos que esto ¿qué puede ocasionar? Una neuropatía diabética que conlleva a trastornos sensoriales, ¿verdad? Estos trastornos sensoriales, ¿qué implican? Pérdida de la sensibilidad, es eso, el paciente deja de sentir, al punto de que se clava un clavo, una chinche o una aguja y no se da cuenta. ¿Cuándo viene ese paciente a consultar? Cuando tiene una lesión, ve una mancha de sangre en el calzado, en la media, y ahí se da cuenta de que estaba lastimado. A veces vienen en condiciones ya muy graves que vamos a ver. También los altos niveles de azúcar generan vasculopatía diabética, que es esto, afecta el sistema circulatorio. Empieza a haber menos sangre en la zona periférica. Zona periférica nos referimos en este caso a miembros inferiores. La zona más distal de los miembros inferiores son los dedos y de ahí a proximal viene a ser tobillo, rodilla, etc. Empieza el problema en la zona más distal, ¿sí? Esto que ocasiona muerte celular, muerte de tejidos, necrosis, gangrena, ¿tá? Y de acá vienen las amputaciones. Entonces, ¿qué decimos que es el pie diabético? Este panorama. ¿Sí? Acá tenemos una neuropatía periférica, por la rigidez se nota cómo están los dedos en una actitud en garra. Empiezan como actitud en garra porque es la tendencia, luego que pasa el tiempo empieza a quedar bien rígido esto y ya es garra rígida, ¿no? Que tiene todos sus trastornos que ahora vamos a ver.
Esto es lo que le decía, de repente este paciente viene con que tuvo un callo, se empezó a sentir alguna molestia o no, simplemente se lo vio o alguien se lo vio, retiramos toda la callosidad y aparece la úlcera neuropática. Acá tenemos justamente lo que hablábamos de las necrosis, que ni que hablar que esto conlleva a amputaciones, ¿verdad? Esto es lo que denominamos pie diabético, pies que están ulcerados. ¿Qué es el pie diabético entonces? Según la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético es una infección, ulceración y o destrucción de los tejidos profundos vinculados a lo que hablábamos, a las alteraciones neurológicas y vasculares. Pie diabético implica 3 complicaciones principales, las úlceras como veíamos, infecciones y pie de Charcot. La úlcera del pie diabético tiene como factores de riesgos locales y sistémicos. Dentro de los locales tenemos, como veíamos, deformidad de pie a consecuencia de la patología neurológica, traumatismos, callosidades, el calzado inadecuado, las limitaciones de la movilidad articular y antecedentes de úlceras. Dentro de los factores de riesgo sistémicos, sin duda el principal es el control glicémico inadecuado, que en realidad esto habla tal vez de que el paciente no está teniendo un control adecuado del azúcar en sangre, quizás ni siquiera haga las dietas adecuadas, etcétera, etcétera, y el panorama se pone un poquito más complicado aún, ¿sí? La larga duración de la diabetes también es un factor de riesgo. La enfermedad vascular periférica, la edad avanzada, el tabaquismo, trastornos visuales y, como hablábamos hoy, la insuficiencia renal crónica. La fisiopatología de las úlceras, es decir, ¿en qué consiste esto de la formación de las úlceras? Bueno, existen 3 componentes de la neuropatía vinculada a la formación de estas úlceras neuropáticas, que es la sensitiva, el componente sensitivo, donde el paciente tiene una pérdida de sensación protectora. ¿Qué hablamos con esto? El paciente deja de darse cuenta si el calzado le aprieta o no, si le queda grande. No siente el suelo, las presiones del suelo, si hay piedras en el suelo tampoco. Después tenemos el componente motor, que es la atrofia muscular y la deformidad del pie, que esto luego conlleva rigidez y se complica más el panorama por los puntos de apoyo que vamos a ver. Y el componente autonómico, que en realidad se asocia con la hidratación. El pie no recibe la suficiente hidratación y por lo tanto aparece la piel seca, que eso conlleva una piel que está reseca, con fisuras, grietas, queda muy finita, se aprecia que el paciente tiene la piel muy finita y ante cualquier contacto con cualquier objeto tiende a lastimarse y ahí también se complica. Bien, las úlceras de pie diabético entonces se clasifican en neuropáticas y en isquémicas, pero en proporciones, si lo llevamos a lo que nos llega a nosotros en el policlínico, tenemos úlceras neuropáticas y las mixtas, que son neuroisquémicas. Es difícil que veamos puramente isquémicas, igual las vamos a mencionar. Pie neuropático, ¿cuándo llamamos pie neuropático? Cuando hay una úlcera de origen neuropática, es decir, por trastornos del sistema nervioso periférico. Existe una alteración en la sensibilidad, como hablábamos, y la debilidad muscular. Estas úlceras son asintomáticas y suceden principalmente en la superficie de los dedos, por esto que hablábamos de que se ponen rígidos y se deforman, quedan los dedos en garra, entonces hay mayor contacto con el calzado, en lo que es la superficie plantar de los dedos, y con el suelo, ¿no? Ni qué hablar. Y en la cabeza de los huesos metatarsianos. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de aquellos huesitos largos al principio? La cabeza de esos metatarsianos, bueno, son los puntos de apoyo, ¿sí? Que con la rigidez, al caminar, se camina como si fuera como pato, no hay la suficiente movilidad y articulación, se pierde la almohadilla de grasa que tenemos en la planta de los pies y de esa manera el hueso es como que estuviera en contacto directo con el suelo. Entonces ahí es que sucede que quedan propensos a esto. Recordemos que este paciente no siente que se está lastimando,
que se le está generando un callo y cuando viene ya tiene este panorama. Pie isquémico. Bueno, como definíamos hoy, va relacionado con la insuficiencia de irrigación sanguínea hacia la zona más distal, ¿sí? Esto sin duda provoca un cuadro de muerte celular, tejidos y amputaciones. Es muy dolorosa porque la parte neurológica está sana, el sistema nervioso periférico está bien, entonces el paciente siente dolor, mucho. Pie neuroisquémico, el mixto que hablábamos hoy, bueno, se presenta principalmente en los bordes, tanto interno como es este caso, como externo, ¿sí? Esta también es dolorosa, a pesar de la combinación, y se desarrollan principalmente en eso, como decíamos, en los bordes de los pies, en la punta de los dedos, ¿sí? Estos pies, justamente a lo que presentan el componente isquémico, no tienen pulsos y están fríos. El pie de Charcot, o también denominado artropatía de Charcot. Este trastorno es progresivo, de origen también neuropático. Está caracterizado por todo un componente de desbarranque articular y de los huesos. Realmente se deforma todo el pie, quedando así en este aspecto. Sucede la subluxación articular, las fracturas patológicas, destrucción grave de la arquitectura del pie. Se puede confundir con infección porque tiene buena irrigación, entonces presenta calor, presenta dolor, inflamación, ¿sí? Y los pulsos, por lo tanto, están presentes. ¿Cómo vamos a evaluar el pie diabético? Principalmente la historia clínica. Eso es lo primero que tenemos que ver. El examen físico, examen neurológico superficial y profundo, que ahora vamos a ver, y el examen vascular. Bien, en la historia clínica tenemos la evolución de la diabetes es fundamental, era un factor de riesgo que habíamos mencionado hoy. La medicación que consume ese paciente, porque a veces el paciente desconoce o se olvida que tiene alguna patología y por medio de la medicación que nos dice nos damos cuenta de que en realidad de repente está más complicada la situación de ese paciente, que tiene alguna patología que no se acordaba que la tenía. Entonces, antecedentes familiares, muy importante, porque es otro factor de riesgo, si los familiares tienen o no diabetes. Y ni que hablar todo lo que son exámenes del sistema cardiovascular, renal, oftálmico y la valoración podológica. El examen físico. Esto es fundamental y esto lo hacemos nosotros en el consultorio. Lo tenemos que hacer cuando se nos presenta un paciente diabético y es más, se hace seguro cada 6 meses o un año, dependiendo de la gravedad de cuánto le afecta la enfermedad al paciente. Inspección del pie y del calzado. La palpación en todo el pie, a ver cómo está ese pie. La evaluación dermatológica, a ver si aparecen callos, fisuras, a ver cómo están esas uñas, a ver si también si aparecen hongos, lo que se llaman dermatomicosis. Buscamos áreas de fuerte presión. También eso se valora en podoscopio, por ejemplo, que es una estructura de vidrio y espejo que tiene por debajo, donde hacemos parar el paciente y nosotros podemos valorar los puntos de hiperapoyo. La deformación del rango de movilidad de pie y tobillo, también hacemos la valoración articular. Vemos qué tan afectada la circulación de la sangre, con la pérdida del vello, la atrofia cutánea, los pulsos, si están presentes o no, que eso entra dentro de esta evaluación de la vasculopatía, y ni que hablar que también vamos a hacer la evaluación neuropática. Bien, dentro de la valoración neuropática, la sensibilidad superficial, vamos a medir la presión, a ver cómo siente el paciente la presión que nosotros implementamos a través de un monofilamento, que es esto que vemos por acá, es como si fuera una aguja flexible. No lastima, simplemente hacemos presión. El paciente está con los ojos cerrados, se hacen distintos puntos del pie, como ven acá, y el paciente nos dice si lo siente y en dónde.
Nos pasa a veces de que el paciente lo siente, pero se confunde y nos dice que es en el otro pie o que es en otra zona, no se da cuenta. Bueno, eso habla de que estamos en proceso, ¿sí? Y esto es importante, identifica el riesgo de úlcera hasta en un 91%. Seguimos con sensibilidad superficial. En este caso vamos a valorar la sensibilidad en cuanto al dolor, que acá sí implementamos una aguja un poquito rígida, que obviamente no vamos a lesionar al paciente. Se le hace una presión adecuada de tal manera que el paciente nos pueda decir si siente o no el dolor. Y la sensibilidad térmica, basándonos en artículos calientes, en elementos calientes o fríos, para saber si el paciente lo siente, lo identifica. Sensibilidad profunda es a través de la sensación vibratoria, que es a través del diapasón, que es este aparatito que tenemos acá. Nosotros golpeamos apenitas estas dos cabezas y genera una vibración que lo mismo el paciente con los ojos cerrados le ponemos en un punto de apoyo, por ejemplo acá, y nosotros hacemos un conteo mental en segundos y el paciente nos tiene que decir en qué momento empieza a sentir la vibración y en qué momento termina de sentir la vibración. Y hay un rango de segundos que es para lo normal y otro para el patológico. Lo mismo hacemos, medimos los reflejos mediante el martillo, que también nos da información sobre la sensibilidad profunda de ese paciente. Profunda nos referimos a articulaciones también. La capacidad de sentir eso que decíamos hoy, si el calzado aprieta, no aprieta, el suelo. Bien, la evaluación de vasculopatía. Bueno, acá sí, sin duda lo que es la palpación de los pulsos es lo que hacemos nosotros en el consultorio. Pero después a nivel médico se hace la auscultación del árbol arterial, de los miembros inferiores, y ahí, bueno, se valora el estado vascular del paciente. Clasificación de úlceras que se llama la clasificación de Warner. Ahí vamos desde el grado 0, que es una lesión cerrada, no sé si llegan a ver acá que cambia un poquito la morfología de la piel, hasta una gangrena completa de pie, que acá se amputa todo el pie, directamente todo. Acá, por ejemplo, se puede amputar por segmentos, que queda un muñón y bueno, y se va valorando. Lo que pasa es que se sabe que cuando a un paciente se le amputa un miembro, como hablábamos hoy, una parte, por ejemplo, un dedo, seguramente va a volver al poco tiempo a amputar otra parte, otro segmento. Y así sucesivamente, porque cuando aparecen estas úlceras, cuando hay esta isquemia, complica la cicatrización. Y al complicar la cicatrización en el paciente, también se vuelve a generar gangrena, muerte celular, entonces es como todo una escalerita que va hasta lo que hablábamos, ¿no? De qué tiempo después ese paciente se complica a nivel sistémico. Bueno, tratamiento de las úlceras en pie diabético. Fundamental el cuidado local de la herida, el control de las infecciones, que esto lo hace a nivel sistémico, lo hace obviamente el equipo de pie diabético. La disminución de la presión en la zona, hablamos de esto, descargas. Cuando aparece una úlcera, nosotros lo que tratamos es de descargar el peso del cuerpo en este dispositivo para que la úlcera no tenga contacto con el suelo. Cuando el paciente se para y apoya, todo el peso va equilibrado en esta zona y no sobre la úlcera. Esto ayuda mucho a cicatrizar. Infecciones, bueno, esto se puede dar muy comúnmente en el paciente diabético. Es más, es esperable. Uno está atento a tratar de evitar el panorama de las infecciones. ¿Esto por qué es? Porque, claro, por lo que hablábamos, el paciente no siente, hace una vida normal, si es que no contempla o nosotros omitimos darle la información suficiente y necesaria como para que se cuide bien, y además surge todo esto de la insuficiencia venosa y arterial que ocasiona que no sea posible cicatrizar.
En estos pacientes los signos locales como son la inflamación, el eritema, toda la zona rubicunda y el edema que ocurre pueden estar ausentes debido justamente a lo que hablábamos, ¿no? A la afección en el sistema circulatorio por isquemia o mismo por la neuropatía. Entonces hay que saber y es fundamental valorar cuándo el paciente tiene que ser hospitalizado para hacerlo a tiempo y poder ver si podemos rescatar el miembro. Como prevención de las úlceras, lo que hablábamos, depende mucho del grado de conocimiento que posee ese paciente. Debe inspeccionar sus pies a diario y si puede más de una vez, mejor. La planta del pie, entre los dedos, es fundamental. La higiene, hidratación y calzado de lo que vamos a hablar ahora más adelante. ¿De qué depende el grado de conocimiento que tenga el paciente? De todo esto, de que este equipo multidisciplinario, desde su sabiduría y sus conocimientos, cada una de estas profesiones, le inculque al paciente qué debe hacer para prevenir complicarse más. ¿Sí? Lo ideal en el paciente que padece diabetes es que nunca llegue al pie diabético, nunca, porque es cuando se le complica el panorama. Es un equipo amplio, ¿no? Medicina general, diabetología, cirugía vascular, neurología, oftalmología, podología, enfermería, nutrición, psicología y asistente social es elemental, porque cae en un cuadro depresivo. Cuidado del pie. Como hablamos, inspeccionar a diario, planta, uñas, espacios interdigitales. La higiene, sin duda, a diario. Esto del agua tibia y a menos de 37 grados involucra que el paciente debe medir la temperatura en los brazos, por ejemplo, para saber si está caliente o no, porque si es un paciente que ya padece la neuropatía, no lo va a sentir. Con jabón neutro, preferentemente evitando perfumes y demás, o sea, jabones perfumados, y es recomendable no exceder los 5 minutos por esto que menciono acá, que es la maceración. ¿Qué es eso? La piel le queda blandita, nos deben de haber pasado a todos, de que cuando estamos mucho en el agua nos queda blandita, pero en estos pacientes es más proclive, por lo que hablábamos, de que se lastimen y no se den cuenta. El secado. Hacerlo por contacto, evitando mucha fricción, mucho rozamiento, porque podemos lesionar. Recordemos que esa piel puede estar fina y agrietada. Prestar atención en los espacios interdigitales, porque si mantenemos la humedad allí, se pueden desarrollar hongos. La hidratación. Es conveniente aplicar cremas a diario en talón, planta y dorso. Vamos a evitar los espacios interdigitales y la zona de las uñas. Las uñas. El corte tiende a ser lo mejor, ¿no? Que sea recto, no profundizar en los ángulos, ¿sí? En los costados de las uñas, como mostramos acá, no cortar muy rente, muy cortita esa uña, porque se puede lesionar este sector que vemos acá, que es el lecho, es parte del lecho de la uña, y eso es más fino, es vulnerable a lesionarse. Dentro de lo posible, en pacientes diabéticos que no tienen mucha sensibilidad o ya no la tienen, es preferible una lima, ¿sí? De uñas cada poquito tiempo, de repente una vez por semana, dependiendo del crecimiento de las mismas, y que sea de cartón. Pero si no, en realidad lo ideal siempre es asistir al podólogo y que sabe hasta dónde llegar y cómo sobrellevar cada caso. No utilizar callicidas. Hemos visto casos por usar callicidas impresionantes. Recordemos que esto es un ácido que viene en la presentación en una curita que se vende en cualquier lado, o sea, uno tiene fácil acceso. Este callicida empieza a actuar, ese ácido empieza a actuar, uno en condiciones normales lo siente, cuando te empieza a doler, lo sacás. Y si te llegó a lesionar, no es más que aplicar alguna cremita y se cura. Pero en el caso del paciente diabético neuropático, no se da cuenta y se le hace una úlcera como las que vimos y ahí se complica el panorama. Entonces, está en realidad contraindicado para todo el mundo. Calzado, fundamental. Comprarlo a última hora de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos los pies edematizados, están un poquito hinchados.
Entonces, si los compramos de mañana y los compramos medio justito, llega la tarde y nos van a doler los pies, ¿por qué? Pero aquel paciente, volvemos, que no siente, no se va a dar cuenta que está recibiendo esa presión y también es un problema. Material, cuero ligero y flexible, la suela antideslizante, tampoco que sea gruesa, que se pueda articular en la zona del antepié, que no sea rígida. La puntera redonda, nunca estrecha. El tacón, base ancha, no más de 3 a 4 centímetros. Es tampoco chatito, recomendable entre 2 y 3 centímetros atrás, está bien. Interior sin costuras, porque el paciente no se da cuenta si les está lastimando con las costuras, lo mismo vamos a ver en las medias. Y la sujeción que sea a través de cordones o velcro. Si el paciente es añoso y se le dificulta llegar para atarse los cordones, puede ser con velcro, de repente es un poquito mejor. ¿Qué pasa con el zapato, que no sujeta con cordones? Siempre lo vamos a tener que comprar justito al pie, porque si no se nos descalza. Y eso también puede provocar problemas, porque mantenemos la presión en el pie y la idea es que los dedos queden liberados. Bien, esto en realidad es un esquema. Fundamental esto también, que la parte del contrafuerte sea semirrígido, ni rígido del todo, ni que sea como esos zapatos que uno tiende a doblarlos todos. Bueno, no, tiene que mantener estabilidad en el pie y tobillo, ¿sí? Otra cosa que recién me he dado cuenta de decir y ahora no me doy cuenta. Ya pienso yo que me voy a dar cuenta. Bueno, lo que decíamos de zapato, ni punta fina, ni taco alto, eso fuera. Más bien que sea de punta redonda, que contemple según la fórmula digital que la persona tiene, que puede ser el segundo dedo más largo, el primero, medio cuadradito. Bueno, es importante que se contemple eso. Ya me acordé. A la hora de ir a comprar el calzado, llevo la indumentaria que voy a usar con ese calzado. Si es deportivo, voy a llevar y uso medias gruesas con ese zapato, ese champión. Bueno, voy a llevar las medias gruesas puestas o en la cartera, lo que sea. Voy, me calzo con esas medias y me pruebo ambos pies y camino dentro del local. Importante, cuando me pongo el champión, pongo el talón bien atrás, empiezo a abrochar los cordones de la zona distal a proximal, de manera de contener el pie bien atrás y que los dedos queden libres adelante. ¿Sí? Si me lo calzo así nomás, los dedos tienden a ir adelante y quedan arrollados sobre esta parte y no nos sirve. La idea es que este espacio igual se mantenga. Protección. Bueno, evitar andar descalzo. Estamos hablando de pacientes con pie diabético. Estamos hablando de pacientes con neuropatía y vasculopatía. Recuerden eso. Evitar andar descalzo porque no se da cuenta si se pincha o se clava algo. No llevar al aire el talón o los dedos. Evitar usar calzado muy gastado o agrietados porque esto genera lesiones también. Evitar usar almohadillas eléctricas, secador de pelo, que esto es muy común porque dicen, para evitar los hongos me seco con el secador. No se dan cuenta si se queman. Lo mismo botellas de agua caliente. Utilizar las medias de algodón o lana para que te absorben la transpiración y evitar el uso de medias de nylon, que sean sin costuras, ni dobladillos, ni elásticos, que opriman y cambiarlas a diario. El uso de plantares solamente si lo indica el equipo multidisciplinario. Y acá les puse lo que es el estudio de baropodometría, que estudia las presiones del pie. En este caso, este paciente, los puntos rojos, las zonas más rojas es donde tiene mayor apoyo. Y en base a este estudio se le confecciona un plantar con diferentes descargas que lo que hace es se equilibra la distribución del peso del cuerpo en el pie. ¿Sí? Y de esa manera evitamos que haya zonas de hiperapoyo que se puedan lesionar a posteriori. Bueno, conclusiones. El síndrome de pie diabético contribuye a una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en los pacientes con diabetes. A pesar de que con un rápido reconocimiento y abordaje de sus factores de riesgo, se puede prevenir o retardar la aparición de úlceras, amputaciones y otras complicaciones. El pie de riesgo
el riesgo, de padecerlo está relacionado con el avance de la diabetes. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es prevenir que la diabetes avance. Una vez que nos diagnostican diabetes, primero prevenirla, evitar llegar a la diabetes, pero si nos llegan a diagnosticar, evitar llegar al pie diabético. El deterioro en la calidad de vida de estos pacientes, que era lo que hablamos hoy, y el impacto económico derivado de su atención, no se pueden menospreciar. De ahí que hay psicólogos también y asistentes sociales, ya que las complicaciones del pie son la primera causa de hospitalización en los pacientes diabéticos. También lo que veíamos, el trabajo del equipo multidisciplinario es fundamental en el abordaje del paciente que padece diabetes y más aún cuando alcanza el estado de pie diabético, para optimizar el cuidado del mismo y con la esperanza de lograr el mejor estado de salud posible para ese paciente. ¿Sí? Siempre hablamos que de cada caso es único, porque primero por su metabolismo, su sistema, cada uno reacciona diferente a los distintos tratamientos y además porque hay todo un componente socioeconómico, cultural detrás de ese paciente que también hay que contemplarlo. No es fácil, más los pacientes que llegan al hospital, los hospitales, a veces vienen en condiciones donde uno siente que hace lo que puede. Y espera realmente, fortalece toda la parte de lo que es involucrar al paciente en lo que es su cuidado personal y demás, pero nunca se sabe hasta qué punto lo va a lograr. Queda como ese estado de vacío a veces que, bueno, no depende del equipo de salud, va más allá. Bien, la mejor medida de prevención para el día a día, y esto es para todos siempre, es la implementación de un estilo de vida saludable mediante el ejercicio físico y una alimentación balanceada. Eso en realidad creo que estamos cansados de escucharlo y de verlo en todo lo que es promoción de salud y en realidad esto es lo que nos salva de complicaciones, sin duda. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda.